En lo inmediato, los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. 24 partidos políticos encabezados por la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana depositaron ante la Junta Central Electoral un documento de 36 páginas donde justifican su rechazo a la resolución 13-2023 que establece la reserva de los partidos que debe ser por cada nivel de elección. El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, doctor Trajano Vidal Potentini, consideró que fue un error de la Junta Central Electoral pasarle por encima a la ley haciendo una interpretación basándose en una sentencia del 2019 del TCE, que fue una demanda de un dirigente del PRM contra esa organización política, por lo cual no es vinculante. A juicio del licenciado Luis Toral, secretario electoral de la Fuerza del Pueblo, gracias a la resolución del Partido Revolucionario Moderno, se va a quitar de arriba los alcaldes comprados a la oposición y a los cuales les prometieron las candidaturas. El secretario jurídico y miembro del Comité Político del PLD, José Dantes, niega que esa organización por la resolución se vaya a retirar de los comicios y que llevarán el caso a las últimas instancias. El presidente y varios funcionarios anunciaron el inicio de la licitación para la construcción de la autopista del Ámbar, porque supuestamente será financiada por inversionistas privados por un monto de $400 millones. Demandado por supuesta violencia verbal contra menores en un desalojo, Rudy Roberto Santos lleva 3 años de prisión. Le anularon el juicio que lo condenó y el otro no ha podido iniciar porque los acusadores no se presentan. A la salida de una discoteca muere de un disparo en la cabeza el joven Joshua Fernández. Acusan a Wesley Carmona, el doctorcito, hijo del influencer Vincent Carmona. Apresan a Alison Pérez, prófugo de un tal Luis. Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 21 de mayo del año 2023. ¿Cuántos temas? Vamos a ver cómo lo comprimimos en 15 minutos. Está todavía el tema latente de la resolución de la Junta Central Electoral y el virtual enfrentamiento entre la oposición y la Junta. Vamos a hablar de economía, qué está pasando con la economía dominicana y con los precios. Vamos a hablar de la autopista del Ámbar. Vamos a hablar del caso de Rudy Roberto Santos, la persona que tiene 3 años y sentencia va y sentencia viene, y por supuesto el caso del doctorcito y del asesinato de Joshua Fernández. Son muchos temas. Nuestro entrevistado en el día de hoy es Graimer Méndez. Graimer Méndez es una figura de la comunicación que se juramentó con la Fuerza del Pueblo y aspira a ser candidato a diputado. Es increíble en este país como nos enredamos en las patas de los caballos. Y me estoy refiriendo al caso de la resolución 13-2023 de la Junta Central Electoral, que establece que la reserva de los partidos es por nivel. Senadores 20%, diputados 20%, etcétera. Y eso reduce notablemente las posibilidades de alianza. Pero estamos encharcados en un artículo de la ley de partidos, el artículo 58, que para mí es bien claro. Él te señala que el organismo máximo de dirección del partido podrá hacer que alianza o fusiones con otro, un máximo de candidaturas a cargo de elección popular equivalente al 20% del total de las nominaciones. Para mí me luce claro, 20% del total. Si yo digo 20% del total de los empleados de Telesistema, es el 20%. Ahora, si yo digo, no, es el 20% de los camarógrafos, el 20% del área ministerial, esa es otra cosa. Que hubo una sentencia del Tribunal Superior Electoral, pero esa fue una sentencia de un recurso incoado en el 19, de una persona que se sintió afectada y depositó un recurso en el Tribunal Superior Electoral que falló en contra del Partido Revolucionario Moderno y a favor de este señor, porque en aquel momento el PRM quería reservarse 29 de 32 senadores. Pero una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Se decía o se dice que hay sentencia del Tribunal Constitucional,
pero el Tribunal Constitucional no entró en el asunto de los niveles. Lo cierto es que el juego está trancado. El día 2 de junio, que es ya, los partidos tienen que hacer sus reservas y depositársela a la Junta a más tardar el 17. El calendario avanza y ese es un tema que tiene que resolverse la semana que viene. Por otro lado, la situación de la economía. Yo escribí un artículo el pasado jueves, el artículo que yo publico todos los días, todos los jueves, en el periódico Hoy, y que tan gentilmente el Hoy lo pone al lado de la página editorial, que se titula Economía en desaceleración y precios en aumento. ¿Por qué la economía está en desaceleración? Bueno, sencillamente, la economía en enero-marzo creció 1.4%. Pero ¿qué ocurre? Que en enero-marzo del año pasado creció 6.1. Entonces, si usted compara, el año pasado creció 6.1 y ahora creció 1.4. ¿Qué significa eso? Que se ha desplomado 4.7%. Y en ese cuadro lo vemos, señores. Se cayó las minas, se cayó la construcción, que es uno de los motores de esta economía. Se cayeron las zonas francas, se cayó el comercio, se cayó la industria local. Lo que mantiene a flote ese crecimiento es el 14% del turismo. Pero ojo, para esta fecha, turismo estaba creciendo 35% el año pasado. Este año está creciendo 14%. Entonces, eso de decirme a mí de que la economía va a crecer 4.5, yo lo dudo mucho, porque además hay una política monetaria restrictiva que elevó las tasas de interés de 3 a 8.5, la tasa de política monetaria, y ha disparado las tasas. Esa es una de las razones por las cuales el sector construcción decreció, porque hoy en día el que tenía un préstamo a 8 para una vivienda, ahora tiene que pagarlo a 12, a 14, a 15. El que tiene una vivienda con una hipoteca sabe lo que significa que tiene que pagar 2.000, 3.000 y 4.000 pesos de más mensuales. Y eso le pasa al empresario. El coger prestado a esa tasa no me conviene. Pero con la inflación, bien. La inflación bajó a 5.1. Magnífico. Pero en ese artículo yo presento cómo, si usted coge los artículos de la canasta, por ejemplo, los alimentos aumentaron 8% entre abril de este año y abril del año pasado. El espagueti 11%, el cerdo 11%, el arenque 17%, la leche en polvo 11%, el plátano verde 34%, la yuca 58%, porque la inflación es una medida promedio que es engañosa. Pero si usted va por artículo, entiende por qué la gente está desesperada, especialmente el que tiene un ingreso fijo o el que gana el salario mínimo. El gobierno anunció finalmente en esta semana la construcción de la autopista del Ámbar. Está en el programa de gobierno del PRM, pero además el presidente se ha referido innumerables veces a la autopista. A mi juicio, financieramente no es posible esa autopista. El gobierno dice que va a aportar 20 millones de dólares y unos terrenos en Puerto Plata. No se dice el valor de los terrenos. Y que se va a licitar y una empresa privada va a aportar, eso es inicial, 400 millones de dólares. ¿Quién va a pagar los terrenos que haya que expropiar? ¿El gobierno o la empresa? Ahora bien, se dice que esa empresa del peaje en la circunvalación norte de Santiago, que ya está hecha y que fue hecha por el gobierno pasado en parte, ellos van a cobrar peaje. Ahora, ¿cuánto peaje hay que cobrar para usted sacar 400 millones de dólares de la construcción, sus beneficios y el mantenimiento? ¿Cuánto tiene que ser el peaje? ¿O cuántos años? Por eso yo, con mis humildes conocimientos de finanzas, digo que no es viable ese proyecto, porque además, por usted ahorrarse media hora de camino,
¿Cuánto usted está dispuesto a pagar de peaje? ¿Usted está dispuesto a pagar 2.000 pesos de peaje o 3.000 por ahorrarse media hora? Media hora cuando lo cogen un tapón en Santiago, en Santo Domingo, en cualquier momento. Es un anuncio, como otros tantos anuncios. En el 24 de que va a ser la licitación, pero yo digo, por suerte lo que uno dice se queda ya en YouTube, esa obra no va a menos que sea un gobierno que la asuma. Por otro lado, rápidamente el caso del recluso Rudy Roberto Santos, señores. El típico caso de negación de justicia. Él fue a hacer un desalojo de un inmueble de él y lo acusaron de violencia de género contra niños. Él no golpeó a un niño. Él habló mal y se pronunció. Violencia verbal. Él cae preso en el año 2020. Claro, él tuvo la suerte de hacer un video y se viralizó lo que él le pasó. En el 20, el 5 de octubre del 21, un tribunal en San Pedro de Macorís lo condenó a 5 años. Ya estamos en octubre del 21. Pero el 6 de mayo del 22, 6 meses después, el Tribunal de Apelación anula ese juicio por las irregularidades que tenía. Pero el tipo sigue preso. En agosto, estamos hablando de agosto del 22, de nuevo se va al nuevo juicio. Se pospone porque había 2 jueces que lo habían condenado, no podían volver a juzgarlo. De agosto, ¿usted sabe dónde lo llevan? A febrero del 23, este año. Vayan contando, 20, 21. En el 23 se suspende la audiencia porque los testigos, los acusadores no fueron. En mayo, de nuevo audiencia. Y ahí tienen que decir, no, vamos a tener que apresar a los testigos. Es decir, los que lo acusan a él no se presentan. Y entonces, el caso se lleva, ¿usted sabe para cuándo? Para agosto del 23. Afortunadamente, Miguel Surún sometió un recurso de habeas corpus. Vamos a ver qué pasa, porque el señor no puede estar preso. Pero eso es que ese no es un caso único, que hay miles de presos que porque son pobres los mantienen indefinidamente. Y como dice el director de la Defensoría Pública, viejitos con cáncer, con tuberculosis, los tienen presos en vez de enviarlo a su casa. Finalmente está el caso del asesinato del joven Joshua Fernández, que qué bueno, porque yo hasta hace unos días oía que nada más se hablaba del doctorcito, porque está involucrado Wellner, mírenlo ahí, que su padre es un influencer, el doctor Nastra. Pero usted coge el expediente. ¿Qué ocurrió? Ese muchacho, WhatsApp, Fernández, sale de una discoteca. Y hay un asalto, un tiroteo, y él lo mata. Pero el doctorcito andaba con 2 tigres, que él lo mandó a buscar en un carro. Él se quedó en el carro con el chofer, y ellos intentaron hacer un asalto. Se montan en el vehículo de un chofer de confianza. El chofer deja al doctorcito en otra discoteca y lleva a los muchachos, un chiquitico y un Luis, a Villa Consuelo. Pero el doctorcito le dice, lava el carro y guárdalo unos días. El crimen fue el 16 de abril, ahora es que explota la cuestión. Uno lo que espera es que haya justicia, sin influencias y sin influencers. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con Graimer Méndez, un exitoso y conocido comunicador que se juramentó en la Fuerza del Pueblo y que aspira a una candidatura a diputación por el Distrito Nacional.